En este tutorial te voy a enseñar a hacer a Luffy en su última transformación. Si quieres mejorar tus habilidades en el dibujo, es necesario que veas este video hasta el final. No importa si eres principiante o no tienes experiencia, este tutorial te ayudará a mejorar tus habilidades y aumentar tu creatividad. Bienvenidos al canal. Vamos a utilizar un lápiz de dibujo SEA HB. Estoy utilizando esta hoja de tamaño oficio, es un poco más grande. Como siempre empezamos con las líneas guía para hacer nuestro dibujo, una cruz en la mitad. Con este recuadro podemos dibujar la cara de Luffy y esta línea para los ojos. Empezamos a hacer el cabello de nuestro personaje sobre el cuadrado. Empezamos a cerrar con estas líneas la parte del mentón y vamos haciendo las orejas de nuestro personaje. También va saliendo el cuello y vamos a empezar también a hacer el cabello con una forma de ondas. Recuerda que este cabello es como si fuera una especie de fuego, ya que esta es la última transformación de Luffy en su forma Cowboy. También con la línea de la construcción podemos detallar partes de la cara y todo el contorno de las pupilas y las cejas. Y la nariz, como lo estás viendo en este momento. Haz dos circulitos para los ojos y ve marcando cada una de las zonas. No olvides que todos los rasgos faciales están ubicados en la parte del cuadrado que te estoy dejando con las líneas guía. La parte de la sonrisa empieza también a salir desde la línea vertical y vamos a cerrar los dientes. También empezamos a hacer la camisa y el sombrero del personaje que lo lleva en la parte de la espalda. Hacemos algunas líneas guía. También te recomiendo que cuando vayas a hacer tu dibujo, guíate de triángulos, cuadrados y muchas de estas cosas para que sea mucho más fácil para ti. Hacemos algunas texturas de la ropa, los botones de la camisa y también empezamos a hacer un poco de la mano. Que la mano está tocándose el pecho, ya que este dibujo lo vamos a hacer de una forma súper épica y súper mamadísima. Así que este dibujo tiene pectorales bastante grandes. Y también hacemos la parte del lado derecho, la cicatriz del personaje, y también vamos a hacer la otra manga y la otra mano del personaje. Si sigues este tutorial al pie de la letra, es sencillo hacer este dibujo. Si dibujas cada cosa que está en cada cuadrado, puede ser el izquierdo o derecho, en cualquier cuadrado, el dibujo te tiene que salir realmente igual. Hacemos también los otros flecos de la manga y ya empezamos a hacer la parte de abajo, que es la zona del cinturón y las dos piernas. Algunas arrugas del pantalón. Y también con estas líneas vamos a hacer los pliegues del cinturón del personaje. Y faltaban los abdominales de Luffy, que en esta posición se le ven los abdominales bastante grandes. No olvides darle un me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para que recibas más contenido como este. Además, si tienes alguna pregunta o queja sobre este tema, no dudes en dejar tu comentario abajo. Gracias por tu apoyo. La parte del cinturón que la sacamos, que está como delineada hacia abajo, y así nos ha quedado nuestro dibujo. Ya vamos a borrar un poco y vamos a delinear también este dibujo. Después de borrar las partes, te recomiendo que utilices un lápiz de color naranja en esta zona izquierda, y en la zona derecha puedes utilizar un lápiz amarillo. Yo acá utilicé un lápiz amarillo un poco más fluorescente para dibujar todas las zonas de las cejas y la zona del cabello de Luffy. Puedes también pasar el lápiz naranja otra vez en la parte donde aplicaste la zona amarilla, y ya puedes ir delineando con un lapicero si lo vas a hacer con lápices de color, o puedes utilizar tus delineadores de dibujo. Puede ser el 0,1 que yo utilicé en este momento para la cara. No olvides que para hacer un buen delineado es necesario tener diferentes puntas para los diferentes detalles. Por ejemplo, la punta fina o los detalles precisos es para que dibujes toda la parte del rostro, y las partes de afuera pueden ser mucho más gruesas, como son los brazos y toda la parte de las piernas y toda la parte del contorno del personaje. Procura no presionar demasiado fuerte el multiliner sobre el papel, porque esto puede causar que la punta se deforme o se rompa fácilmente. Y con el color vamos a hacer como una especie de partecitas de llama o partículas. Y así nos ha quedado nuestro delineado. Vamos a empezar a colorear. Para esto utilicé marcadores a base de alcohol. Si tú quieres hacerlo con lápices de color, no hay ningún problema, te va a salir igual.
empecé a utilizar un marcador crema para la parte del cabello y así rellené todas las zonas del cabello de nuestro personaje. Puedes utilizar un lápiz de color para dar unas zonas de mayor profundidad, y con un lápiz amarillo que estaba pasando ahora puedo dar en las zonas de afuera del personaje, pero también respetando zonas en blanco. No olvides la esclerótica, dibujarla con marcador gris. Y también con este marcador un poco más marrón empecé a hacer las sombras más fuertes del dibujo. También mezclamos un melón en las partes de afuera y con 3 lápices de colores podemos rellenar en esta parte de la sombra para que quede mucho más saturada. Ahí utilicé un marrón, un durazno y un rosa. Combínalos muy bien para que puedan mezclarse entre sí y así pueda generar la sombra que tú deseas. Para los dientes utiliza un poco de gris claro. Y para el sombrero un poco de amarillo canario. También utiliza un amarillo quemado, un amarillo más fuerte, y también con un poco de gris puedes profundizar en la parte del sombrero. Para esta parte de la piel de Luffy te recomiendo que utilices un marcador porcelana o también un tono piel en color para que lo puedas hacer mucho más fácil y te quede contrastado. No olvides repasar las zonas que necesites cuantas veces sea necesario. Un dibujo no está terminado 100% hasta que no quedes de acuerdo con él. Puedes resaltar mucho más los tonos que quieras aplicando lápices de colores. Te recomiendo que utilices marrón para aquellas zonas que quieres dar más profundidad. Y si quieres más profundidad, no olvides combinar los colores. En esta zona de la cicatriz utilicé un lápiz rosa. Este lápiz rosa nos va a dar una tonalidad diferente y no olvides dejar los brillos blancos en la zona de las abdominales. Y la piel la vas a pintar de la misma manera que te estoy enseñando en todas aquellas zonas. Repite este proceso y así será mucho más fácil hacerlo. Hice lo mismo en los dos brazos y profundicé un poco más las zonas con los 3 lápices de color, tanto el rosa, el durazno y el café. Y el proceso en la piel se repite. Es necesario que practiques, no tengas miedo de experimentar. El arte es una forma de expresión, así que no tengas miedo de experimentar con técnicas nuevas o con materiales nuevos. Y así nos queda el coloreado de nuestro personaje en la tonalidad de la piel. Para la zona del cinturón puedes ver que utilizamos unos marcadores lavanda o mora y este es el color más saturado que vamos a utilizar para las sombras. Y el marcador lavanda es el color intermedio entre esta zona. Si utilizas 3, 4 o 5 colores, esto va a ser mucho mejor. En esta parte que quería más profundidad, utilicé un lápiz negro para dar mayor contraste a esta zona. Con el mismo lápiz negro lo utilicé en el sombrero y también con un marcador rosa utilicé para esta parte de la sangre, ya que ves que la sangre de Luffy está en la parte de arriba y en la boca y una parte en el pecho. También profundizamos un poco con marcador café o con un lápiz café y ya utilizamos el marcador gris. Puede ser diferentes grises para la zona blanca o de su camisa. Sigue aprendiendo y mejorando. El aprendizaje del dibujo es un proceso continuo. El dibujo es una habilidad que se desarrolla. No olvides que debes seguir investigando y practicando para que mejores tus habilidades. Y ya en esta zona de la parte de abajo sí utilicé un marcador un poco más oscuro. Esto lo puedes hacer también con lápiz negro o si quieres hacerlo con un lápiz lo puedes hacer. No olvides también dejar las zonas blancas. En esta zona di destellos con un lápiz amarillo con el mismo que hicimos para el cabello para que se vea la parte del fuego. Y para el fondo quise utilizar un lápiz negro y lápices grises. Puedes ver que sigo un patrón directamente hacia la parte interior de Luffy, de afuera hacia adentro. Y esta parte sí es un horizonte como negro que hice, así que esto lo combiné con el fondo que estoy haciendo en este momento. Puedes dar tantas pasadas cuanto quieras.
También vamos a dar brillos altos con este liquid paper, que voy a hacer como si fuera una especie como de aura que esté sobresaliendo, como en forma de espiral. Esto va a hacer que el dibujo resalte mucho más. Utilicé el lápiz para dar un poco más de detalles a estas zonas de fuego que estaba saliendo. Y así nos ha quedado de súper épico este dibujo. Dime qué piensas. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustó este dibujo? Déjame saberlo en los comentarios. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Bye.